Bueno, tenga muy buenas tardes. Viva Jesús, hijas mías. Aquí estamos de nuevo presentándoles un video tutorial sobre la materia de informática educativa, que es donde tenemos un poquito atrasado en nuestra programación que les he presentado anteriormente. Vamos a iniciar la clase presentándoles la competencia institucional del proyecto Control de Inventario Access 2016. En ese proyecto nosotros hemos estado trabajando desde enero y en esas actividades han hecho varias actividades hasta la actividad 8. Pero igual ustedes me han solicitado que les haga la actividad 6, la actividad 7, la actividad 8 para comparar a ver si lo hemos hecho tal como ustedes me lo han entregado. Si hay un pequeño error a la hora de entregar los videos tutoriales, si ustedes piensan que no lo han hecho así, solo me dicen para poder borrar lo que ustedes han subido en el botón de cargar archivo de T-Box Academy. Por ahorita solo les voy a entregar la actividad 9 para explicárselos porque esta actividad es algo larga y es necesario que vayan empezando a trabajarlo porque les he dado hasta el 22 de mayo para entregármela. Bueno, la actividad 9 ¿en qué consiste? La actividad 9 se llama base de datos a la medida. Pero antes de decirle en qué consiste la actividad 9, les voy a leer la competencia institucional para que ustedes vean qué es lo que ustedes han estado haciendo desde enero hasta hoy en mayo. Maneja una base de datos diseñando un sistema de información para llevar el control de inventario de una ferretería. Y de forma proactiva y alegre soluciona un problema de información en la institución educativa o de un negocio familiar. ¿Ok? Ustedes ya hicieron ahorita hasta el inventario de la ferretería. Es lo que me han subido en la actividad 8. Ya está ya con sus tablas, ya tienen ya sus relaciones, ya tienen sus informes, sus formularios, sus consultas, ya han hecho todo eso ustedes. Pero eso es la base de datos del control de inventario de una ferretería. Pues para la actividad 9 yo tenía 3 opciones y en esas 3 opciones ya se las voy a mencionar. Y ahí en la actividad 9 es donde les dice a ustedes esta parte que de forma proactiva, es decir, como dice el buen salvadoreño, usted se rebusca, usted va a poner en práctica todo lo que usted aprendió desde la actividad 2 hasta la 8 en la actividad 9. A eso se le llama proactiva, que usted se pone allí butsa, ¿verdad? Y de forma alegre, porque como ya lo sabe, lo maneja bien, entonces va a saber cómo crear la base de datos que le voy a presentar. Y esa podría ser de una institución educativa o de un negocio familiar. Bueno, esa es la competencia institucional hasta el mes de mayo, ¿ok? Luego, ¿qué más vamos a hacer? Les voy a mostrar también los indicadores del logro del proyecto, es decir, lo que usted ha aprendido desde enero hasta mayo con el proyecto de control de inventario en Access 2016. ¿Qué es lo que usted aprendió? ¿Qué es lo que yo traté de reforzar para que usted practicara y me presentara esas actividades? Es crear y configurar los elementos principales de una base de datos para manejar información, que en este caso fue de control de inventario. ¿Y qué elementos eran? Tablas, consultas, formularios e informes. Y todo eso, para lograr todo eso, tendrían que ustedes configurar las tablas y configurar muy bien las relaciones. 2. Modifica la apariencia y la funcionalidad de los elementos de una base de datos para que sea de fácil manejo para el usuario. En esa parte es más que todo en los formularios y en los informes y en las consultas, donde usted modifica la apariencia para la hora de poder ocupar o funcionar ese tipo de elemento que le acabo de mencionar. También usted aprendió o reforzó el concepto de ordenar y filtrar datos para obtener información según determinados criterios. Allí usted ha configurado tablas, las ha ordenado y ha filtrado información de tablas ocupando filtros o ocupando determinados criterios.
es decir, filtros. También en las consultas hemos hecho eso. ¿Qué tipo de criterios han tomado ustedes para poder ordenar la información o presentar la información en la consulta? Entonces, eso lo han practicado. La 4. Han creado relaciones entre tablas para facilitar el acceso a la información almacenada. Eso lo hicieron ustedes. No hubieran consultas, ni formularios, ni informes si ustedes no hayan podido hacer una muy buena relación. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 indicadores de logro para este proyecto. Y hasta la actividad 8 ustedes lo han hecho todo. Ya lo han cumplido. Ahorita lo vamos a poner en la práctica en algo real. Y aquí les voy a presentar la planificación de la base de datos de la actividad 9. Pero ¿en qué consiste la actividad 9? Voy para Tvox. Y aquí en Tvox, esta es la actividad 9 de ustedes. Se llama actividad 9 base de datos a la medida. ¿De qué se trata? En esta actividad, ustedes van a diseñar su propio sistema de base de datos para aprender más sobre algún tema educativo o para resolver algún problema de información en una institución o negocio familiar, según lo indique su docente. Luego van a tener que aplicar todo lo aprendido desde la actividad 2, o bueno, de la actividad 1 hasta la actividad 8, para poder crear esta base de datos que van a incluir tablas, consultas, formularios, informes y macros, entre otros componentes. Entonces, ustedes van a venir ya sabiendo en qué consiste, es crear toda una base de datos. Entonces ya les voy a mostrar las 3 opciones que tenía y cuál fue la opción que yo les voy a presentar, como dice aquí, según lo que indique su docente. ¿Ok? Va. Entonces, como ustedes pueden ver, todavía en esta actividad vamos a aprender cómo se crea un formulario de navegación. Y aquí nos dice el primer obstáculo: abrir el documento de diseño de base de datos ubicado en la carpeta plantillas. En este caso solo es cuestión de que usted le vaya a dar clic aquí a este botón, le da un clic allí para que le descargue el archivo. Ese archivo es este que yo lo tengo ya descargado. Bueno, aquí me pide que lo guarde, lo vamos a guardar. Yo aquí ya lo tengo descargado, lo vamos a descargar. Ya lo tengo descargado, perdón, lo vamos a abrir. Y aquí lo tenemos abierto, vean. Es vean. Este archivo. Lo voy a poner aquí, aquí está un 60%, por eso se mira así de chiquito. Le vamos a subir el zoom. En esta parte inferior derecha está el porcentaje, vean, y vamos a subir el zoom al 100%. Va, este archivo es el que van a modificar. Si ustedes hacen bien este archivo, no va a tener problema a la hora de crear y de manipular la base de datos que van a hacer ustedes desde cero. Todo esto, ¿ven? Entonces yo aquí ya se los tengo ya hecho y aquí se los voy a mostrar. Diseño de una base de datos. En esta planificación lo vamos a dividir en 3 partes, niñas. Ahorita les voy a mencionar la primera parte que van a hacer ustedes. La primera es la siguiente: seleccionar algunas áreas o necesidades para las cuales podrías diseñar una base de datos y registrar al menos 3 ideas. Pues yo ya les tenía a ustedes propuestas 3 ideas. Una idea principal, y es la que yo quería presentarles a ustedes porque era necesario, porque todos nosotros conocemos a Carlita. Y todos nosotros sabemos el trabajo que tiene Carlita, es bastante trabajo. Entonces, una de las propuestas principales era manejar el control de registros de matrícula de las estudiantes de la institución. Para no estar trabajando en Excel, eso es muy costoso, manejar todo en Excel. Es mejor una base de datos. Entonces, eso ya lo saben ustedes. Entonces, el problema de este es de que para llevar ese control necesitamos información de la Secretaría y no tenemos ahorita la información de la Secretaría. Recuerden que tenemos que estar en casa. Entonces, vamos a la segunda opción. Es la segunda opción y es la que vamos a ocupar de hecho. Es
crear un control de una biblioteca de la institución educativa, que en este caso de la Escuela Salesiana María Auxiliadora de Soyapango. Ahí hay una biblioteca. Entonces no se lleva un control de la biblioteca, de las niñas que iban a retirar, a entregar libros, a retirar libros, de las que ocupan la computadora, de la biblioteca de la escuela. Entonces hay que llevar un control. La pobre niña Lucy, ustedes la conocen, todo lo lleva en papelitos. Ella solo agarra un lapicero, agarra su libro y empieza a escribirlo en el libro. Ni siquiera lleva registros en Excel. Entonces le vamos a facilitar el trabajo a la niña Lucy, creando esta base de datos y en la biblioteca. ¿Por qué vamos a tomar la biblioteca y no la de registros de matrícula? Porque en la de la biblioteca solo usted crea la información y nosotros solo es cuestión de ir agregando los libros que tiene la biblioteca. Es más, para ver si funciona, hasta podemos buscar información de internet y colocar libros, nombre de los libros y todo eso. Además, tenemos el nombre de las niñas. Tenemos el nombre de las niñas, tenemos el código de las niñas, todo eso lo manejamos ya en T-Box, solo solicitamos la información de T-Box y se lo pasamos al control de la biblioteca, a nuestra base de datos, para tener esa base de datos allí ya lista solo para utilizarlo. No vamos a necesitar saber el nombre de los papás, saber cuándo nació, dónde viven y todo eso, no. ¿Por qué? Porque todo eso se maneja en un registro. No solo son donde viven, sus teléfonos, sino que también otro tipo de información que solo lo maneja Carlita. Entonces en la biblioteca solo es cuestión de saber el nombre de la niña, el grado, el código de la niña o el número del carnet y luego nada más eso. Solamente esa es la única información que necesitamos. Y toda esa información lo tenemos aquí desde T-Box. Entonces, y la otra, que era sobre un negocio de la tiendona en el mercado. De ir donde un señor que venda verduras o que venda frutas, un señor de una microempresa, y poder llevar el control de la venta de los productos de las verduras. Se oye chistoso, pero créame. Saben que hace como 2 años atrás, en 2018, a mí me contrató una señora del mercado de allá de Santa Ana, el mercado Colón. Y allí esa señora vino y me dijo, allá en el mercado Colón me conocen por don Samael o don Crespín. Mire, don Crespín o ingeniero Crespín, me dice. Entonces, mire, Inge, necesitamos que nos haga una base de datos porque quiero saber cuánto vendo yo al día, me dijo. La señora vende flores. Es la señora que lleva las flores de forma mayoritaria, por decirlo así, de todo Occidente. Ella surte las flores en Sonsonate, surte las flores en Aguachapán, surte las flores en todo Santa Ana. Entonces ella quiere llevar un control de cuántas flores vendió, cuánto dinero vende ella a diario, y me lo solicitó. Algo sencillo. Pero aunque ustedes no lo crean, en los mercados hay gente que les pide bases de datos y ustedes pueden trabajar. Es más, si usted tiene un negocio, vaya utilizando base de datos, sería un mejor control. Nada más usted lo sabe. Entonces, pero en esta ocasión, para esta actividad vamos a ocupar la de control de una biblioteca. Esa es la que vamos a ocupar porque se requiere menos registros. Menos información, para llenar nuestra base de datos. Entonces, veamos. Para empezar, como ya sabemos que vamos a ocupar la de control de una biblioteca, vamos a la pregunta 2. Seleccionar una de las opciones anteriores para diseñar su base de datos y definir su nombre para el proyecto. Ojo con esto, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Por qué? Porque ustedes me van a llenar el documento de la actividad 9 tal como lo tengo yo aquí, vean, para que no digan que no lo alcanzan a ver, se los estoy poniendo, vean. Lo vamos a dejar así. Pero yo creo que así se alcanza a ver, ¿verdad? Quiero ver, sí, ya se alcanza a ver. Vamos a ver. Vamos a ver así. Va, hoy sí se alcanza a ver. Vean, la pregunta 1 se llena de esta manera. Organización ESMA.
y vamos a ocupar el control del registro de matrícula de las estudiantes de la institución, pero no tenemos la información adecuada para hacer la base de datos. Entonces vamos para la segunda opción, control de una biblioteca de la institución educativa. Entonces aquí no necesitamos mucha información para hacer la base de datos, nada más. Y la tiendona, que era la tercera opción, esta opción era por si ustedes querían ocupar la base de datos y crear una para su negocio personal, si ustedes tenían un negocio, pero para no haber tantas bases de datos, mejor vamos a hacer una sola. Vamos a unificar a todo el grado para que me hagan esta. Control de una biblioteca de la institución educativa, en este caso ESMA. ¿Ok? Bueno, ya que escogimos, vamos a la pregunta 2. Seleccionar una de las opciones anteriores para diseñar su base de datos y definir un nombre para el proyecto. Proyecto elegido, control de una biblioteca de la institución educativa. Si es posible, pónganlo de esta manera, de la institución educativa, entre comillas, escuela, porque es estrictamente para ella. Escuela Salesiana María Auxiliadora de Soyapango. Y así me lo van a escribir, ¿ok? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí está, vamos a corregir María. Y ahí está. Así se va a llamar nuestro proyecto. Control de una biblioteca de la institución educativa Escuela Salesiana María Auxiliadora de Soyapango. Ya que usted ya me digitó eso en su documento, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, identificar los requerimientos de la base de datos. Responder las preguntas que se presentan a continuación. Y aquí nos presentan 3 preguntas claves. ¿Por qué el profesor va a escoger la base de datos de la biblioteca de la escuela? ¿Cuál es la problemática que se espera resolver? Pues aquí la problemática es de que la niña Lucy lleve un control de los usos de la computadora y de la prestación de los libros de la institución educativa. ¿Por qué? Porque hasta el momento, y aquí lo vamos a escribir entre paréntesis, escribamos, hasta el día de hoy, todo se maneja con papel y lápiz. Y ustedes han sido testigos de que así trabaja la niña Lucy. Hay que ayudarle para que le sea todo más fácil a ella. Entonces, en papel y lápiz. Hasta el día de hoy, aquí lo escriben tal como lo he puesto aquí. Aquí le voy a quitar lo negrita porque se ve un poco raro. Vamos a quitarle lo negrita. Ahí está, vean. Llevar un control de los usos de la computadora y de la prestación de libros de la institución educativa. Hasta el día de hoy todo se maneja con papel y lápiz. Esa es la problemática que se espera resolver. ¿Qué debe hacer la base de datos? Pues la base de datos es controlar el uso de la computadora de la biblioteca. Llevar un control de los libros. ¿Cuántos libros hay allí? ¿De qué editoriales son? ¿A quiénes se los he prestado? Llevar un inventario de libros prácticamente, porque el control de bibliotecas es llevar un inventario de los libros también. Entonces, y también a quienes se les presta. Eso es lo que va a hacer la base de datos. ¿Qué más? Aparte de llevar un control de los libros, un control de inventario de libros, lo vamos a poner para ser más específico, de los libros que se prestan. Además, ¿qué más va a hacer esta? Va a llevar aparte de llevar un control de las computadoras que se usan, del inventario de los libros. Aquí voy a reformular esto de los libros y un control de los préstamos de libros. ¿Ok? Ahí está. Mientras más específico sea, mejor. Entonces aquí hemos escrito controlar el uso de la computadora de la biblioteca y llevar un control de inventario de los libros y un control de los préstamos de libros. ¿Ok? Eso es lo que va a ser nuestra base de datos, nada más. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues llevar un control de una base de datos de la biblioteca. Llevar un control de los préstamos.
de libros. Aquí un control de una base de datos de los libros de la biblioteca, coma, un control de los préstamos de libros, coma, y un control de las horas que se prestan la computadora de la biblioteca. Ok. Repito, ¿cuál es el resultado esperado? Un control de una base de datos de los libros de la biblioteca, coma, un control de los préstamos de los libros, coma, y un control de las horas que se prestan la computadora de la biblioteca de la Escuela Salesiana María Auxiliadora de Soyapango. Bueno, ya lo tienen todo aquí, yo lo voy a seleccionar y lo voy a justificar para que esté ordenado. Vean aquí, justificar, para que esté todo ordenadito esta parte de la pregunta 3. Ok, va hasta la pregunta 1, que es seleccionar las áreas donde vamos a trabajar. La pregunta 2, que cómo se va a llamar nuestro proyecto de la actividad 9. Y la pregunta 3, identificar los problemas, qué es lo que va a hacer nuestra base de datos y el resultado que se espera. Hasta ahí es la primera parte o la primera fase de nuestro diseño de base de datos. Ya que tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer, vámonos a la parte 2 o a la fase 2. La fase 2 nos dice identificar las tablas que incluirá la base de datos. Yo aquí voy a bajar esto para que sea un poco más ordenado. Para iniciar en la página 2, iniciar la pregunta 4. Va, en la fase 2 vamos a hacer lo siguiente. Pregunta 4. Identificar las tablas que incluirá la base de datos. Yo aquí les he ayudado a ustedes porque yo bien pude haber dicho, vaya niñas, hagan la 9 y háganlo como ustedes quieran. En fin, ustedes ya saben cómo hacer una base de datos. Pero ojo, cada empresa es un mundo. Es más, dentro de una empresa hay varios departamentos y cada departamento es un mundo. Por ejemplo, el departamento donde trabaja Mía Lucy, que es de registros, es muy diferente al departamento, el departamento donde trabaja Carlita, que es la de registro de alumnas, es la de administración, es muy diferente al departamento donde está Niña Lucy, que es de biblioteca. Hasta dentro de la misma empresa hay varios departamentos con un mundo muy diferente en cada departamento. Entonces, aquí, para unificar a todo el grado, para que no todas hagan diferentes bases de datos, he hecho las tablas que se necesitan para la base de datos y les voy a explicar por qué vamos a ocupar esas tablas. ¿Por qué? Porque es necesario que usted vaya adquiriendo criterio propio. Ojo, criterio propio, porque usted pudo haber trabajado para esta empresa, pero yo bien pude haberle dicho a ustedes, vaya a la tiendona y vaya a ofrecer de gratis de crearle una base de datos. Hubiera ido a llenar estas tres preguntas y dependiendo de estas 3 preguntas contestadas, usted iba a crear su nombre de su proyecto. ¿Verdad que sí? Así hubiera sido lo ideal. Que usted vaya a una empresa, ir a preguntar en dónde necesitan una base de datos, qué problemas iban a resolver, y al contestar estas 3 preguntas, usted iba a tener una idea de qué proyecto iba a hacer. Y ya con eso hubiera completado la fase 1 de la actividad 9. Lastimosamente estamos en cuarentena, no se puede, entonces vamos a tomar una idea de la escuela. Todas ustedes han ido más de alguna vez a la biblioteca a usar la computadora. Todas ustedes más de alguna vez han ido a la biblioteca a prestar un libro. Entonces ya más o menos tienen una idea cómo trabaja la biblioteca de la escuela. Por eso vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, vámonos a la fase 2. En la fase 2 yo ya, para unificar a todo el grado, he creado las tablas. Y les voy a explicar por qué. Hay una tabla que se llama datos-biblioteca.
¿Qué es lo que hace esta tabla? Aquí les pongo una descripción, qué es lo que hace esa tabla. Esa tabla lo que hace es tener un registro de la información personal de la biblioteca, como por ejemplo la dirección de la biblioteca. ¿Cuál es la dirección? La dirección de la escuela. Entonces ahí vamos a tener la dirección de la biblioteca. Por ejemplo, la biblioteca tiene nombre. Porque si la biblioteca tiene nombre, entonces pongámosle un nombre. Puede ser Biblioteca Don Bosco, o Biblioteca Domingo Sabio, o Biblioteca Laura Vicuña. O si no se le ha asignado un nombre a la biblioteca, entonces no le pongamos nombre. ¿Tiene teléfono la biblioteca? Tiene que tener un teléfono la biblioteca. Entonces hay que solicitar el número de teléfono de la biblioteca y para colocárselo también allí. Es un dato personal de la biblioteca en sí, como la oficina. Datos personales de la oficina de la niña Lucy. Nombre de la biblioteca, dirección de la biblioteca, teléfono de la biblioteca. ¿Habrá un correo electrónico en la biblioteca? ¿Un correo institucional de la biblioteca? Todas esas preguntas es necesario tenerlas en nuestra base de datos. Ustedes, si no se han fijado en la página de T-Box, si ustedes son curiosas, vayan a ir a la página de T-Box y allí hay un link, en toda la página de T-Box hay un link que las lleva a la información personal de la escuela. Toda página web, toda base de datos, toda sistema de programación tiene que tener una información personal de la institución o del departamento de la empresa. En este caso, el departamento de la empresa es la biblioteca y ya le mencioné más o menos qué es lo que hace esa tabla. Maneja un registro de la información personal de la biblioteca como tal, de la oficina como tal. Hay una tabla que se va a llamar libros. ¿Qué es lo que hace esta tabla de libros? Lleva un control de los libros que se tienen en la biblioteca. Como por ejemplo, hay libros que llegan a la biblioteca y hay que ordenarlos. Pero antes de ordenarlos hay que colocarlos y ponerles el nombre del libro o el título del libro. Tiene que llevar la fecha de la publicación de ese libro. Tiene que llevar si ese libro que está allí en esa tabla, en ese libro, está prestado. Entonces en la tabla libros tiene que decir si ese libro está prestado y a quién está prestado. O si ese libro ya caducó la fecha de entrega y cuántos días tiene el libro de retraso de no haberlo entregado. Ese es un control de eso es lo que va a hacer esa tabla. El nombre del título, el nombre de la editorial del libro, el nombre del autor del libro, cuántos días de retraso tendrá el libro, quién tiene el libro, si el libro está prestado. ¿Ok? Eso va a ser esa tabla libros, llevar un control de los libros que se tienen en la biblioteca. Personal. La tabla personal, ¿qué es lo que hace? La tabla personal, aquí va en los registros de la información personal de los empleados de la biblioteca. Ustedes ven a la niña Lucy, pero hay veces que la niña Lucy tiene también otras personas que la apoyan, que la ayudan. Entonces es necesario tener el registro de la información personal de los que están dentro de la biblioteca. ¿Por qué? Porque cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia que esté dentro de la biblioteca, ya tenemos los registros personales, donde viven, los teléfonos de ellas, los nombres de ellas. Ya sabemos dónde ubicar a este personal. Eso es lo que va a hacer la tabla personal. La tabla estudiantes. ¿Qué hace la tabla estudiantes? Bueno, la tabla de estudiantes lo que hace es tener un registro de la información personal de las estudiantes. ¿Como cuál? Nombre, dirección. Si tiene correo electrónico le ponemos correo electrónico. Teléfono. ¿Qué más? ¿Qué libros ha prestado este estudiante? Si es un estudiante que siempre entrega los libros con retraso, llevar un control de esas estudiantes. Eso es lo que va a hacer la tabla estudiantes.
¿ok? Préstamos, la tabla préstamos, ¿qué es lo que hace? Lleva un seguimiento de control de los préstamos de los libros o del uso de la computadora que tiene un estudiante. Ojo, la tabla préstamos es la más importante porque aquí es donde usted va a llevar cuando usted llega y solicita un libro y a usted negocia allí con niña Lucy, usted negocia con ella para cuándo lo va a entregar. Hay una fecha de entrega y hay una fecha límite para poder recibir esa, cuando usted le entregan el libro y cuando usted va a devolver, fecha de devolución, perdón. Hay una fecha de entrega del libro y una fecha de devolución. Cuando usted negocia con la bibliotecaria, quien es la que va a estar llevando este control. Aparte de eso, como ya usted negoció, ¿cuántos días va a estar prestado ese libro? Si usted lo entrega con retraso, si ese libro se entregó con retraso, ¿quién es la que va a prestar ese libro? Eso es lo que va a hacer los préstamos. Es muy diferente la de estudiantes. La estudiante es el registro de información personal de la estudiante y los préstamos es llevar el control del préstamo del libro, como la fecha de entrega del libro, la fecha de evolución del libro, si el libro fue entregado con retraso, si el libro, cuántos días va a estar prestado. Todo eso es el control de los préstamos. La tabla secciones, ¿qué es lo que va a hacer la tabla secciones? Esta tabla va a llevar un control de las secciones de la biblioteca. Los libros, usted sabe que hay libros de cuentos, hay libros de sociales, hay libros de física, hay libros de matemáticas, hay varios tipos de libros y cada libro está seccionado. Entonces usted aquí va a venir y va a colocar en orden, digamos, si yo recibo un libro de cuentos, ese es de lenguaje y literatura y lo voy a guardar en la sección de lenguaje y literatura. Si yo recibo un libro de matemáticas, de matemática básica, lo voy a colocar en matemática básica, matemática trigonométrica en la sección de matemática trigonométrica. Entonces es para ordenar en qué parte están los libros, en qué sección. Si me voy a tener una obra, por ejemplo, de 100 años de soledad, entonces esa obra la voy a colocar en la sección de obras. ¿Me entienden? Ese es lo que va a hacer la tabla secciones. Organizar nuestros libros en qué secciones van. Editorial, esta es sencilla, esta va a llevar un registro de la información personal de la editorial de los libros. Nosotros conocemos la editorial Santillana, la de servicios educativos. Hay una editorial que se llama EDB, creo yo, que es de religión, creo. Hay varias editoriales. Entonces hay que llevar un registro de todas las editoriales que tiene la escuela. Para eso es esta tabla. Autor. Todos los libros tienen un autor. Entonces hay que llevar un registro de todos los autores de los libros, ¿ok? Y por último, hay una tabla que se llama carnet de identificación. En este tabla vamos a llevar el registro del número de carnet de identificación del estudiante, el grado y la sección. Y esta, para que ustedes tengan una idea, me voy a adelantar un poco, esta va a estar vinculada con la tabla estudiantes, porque la tabla estudiantes también tiene el registro de información personal. Entonces esta va vinculada a estudiantes para allí tener allí ¿cómo se llama? La información vinculada, ¿verdad? Bueno, aquí hay un error del número. Ya saben ustedes cuántas tablas va a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tablas va a tener. ¿Ok? Vamos siempre en la fase 2. Estamos en la fase 2. En la fase 2 empieza de la pregunta 4. Ya hicimos la pregunta 4, que son las tablas. Espero de que hayan visto allí los nombres de las tablas. Los vayan copiando. Pueden parar el video para que ustedes vean cuáles son las tablas que van a crear. Ustedes pueden ver, son 9 tablas por todas. Estas tablas esto lo va a colocar usted en el documento de Word que le estoy presentando, pero a la vez lo va a diseñar en Access, ¿ok? Porque el documento de Word lo quiero hecho, por eso se lo estoy mostrando ahorita, ¿ok?
Vamos a la pregunta 5, que es la fase 2. La fase 2 es cómo vamos a crear los campos, cuál va a ser la clave principal de cada tabla. Usted ya creó la tabla, pero cada tabla tiene su campo. Yo he tomado como criterio mío, pero si ustedes quieren, pues pueden decir ustedes en la próxima clase si es necesario. Estoy abierto a que ustedes me digan sus criterios. ¿Por qué quieren agregar un nuevo campo? ¿Por qué quieren agregar una nueva tabla? Yo hasta ahorita le he presentado 9 tablas. Pero si usted quiere agregar una tabla más, me lo puede decir y tengamos un debate en la próxima clase. Entonces, ahorita esta es una propuesta, pero está abierto para que ustedes me digan, profe, pero le podemos agregar este campo. Profe, le puedo agregar esta tabla, ¿ok? Ahorita en la tabla datos biblioteca tenemos los siguientes campos. He considerado los siguientes campos. Y de datos. Esta va a ser nuestra llave principal o clave principal. Y de datos, la de la llavecita, ¿se acuerdan? Y va a ser de autonumeración, ¿ok? Entonces aquí se lo vamos a estar arreglando. Ya sabemos cuál va a ser nuestra clave o nuestra llavecita. Otro campo va a ser campo nombre, va a ser de texto corto. Otro campo va a ser campo teléfono, va a ser de tipo de dato número. Otro campo va a ser dirección y va a ser texto corto. Y otro campo va a ser ID libro, que ese va a ser de tipo de dato número, ¿ok? ¿Por qué ID libro? Porque tiene que estar vinculada en las relaciones, ¿verdad? Sigamos. Ese es nada más los campos de datos biblioteca. Si hay otros campos a considerar, me avisan. Bueno, estábamos en datos biblioteca. Vámonos con la tabla libros. ¿Cuáles van a ser los campos considerados en la tabla libros? Tengo el campo ID libro con un tipo de dato autonumeración. Tengo el campo título con un tipo de dato texto corto. Tengo el campo num préstamo, que num préstamo va a ser un tipo de dato de texto. Perdón, aquí no es texto corto, aquí tiene que ser número. Perdón, aquí me equivoqué. Número. Este tipo de dato va a ser número. En un préstamo, este campo lo que hace es cuántas veces fue prestado ese libro. Eso es lo que hace este campo. Y de editorial, porque va a estar vinculada con la tabla editorial, va a ser número. Y de autor, porque va a estar vinculada con la tabla autor, va a ser número. Y fecha de publicación, ¿ok? Fecha de publicación, fecha de publicación va a ser texto corto. Fecha límite va a ser texto corto. La fecha de publicación es la fecha cuando se publicó el libro. La fecha límite es la fecha cuando yo quiera consultar si el libro está habilitado y me dicen, no, el libro lo hemos prestado. ¿Y hasta cuándo se lo van a devolver? Usted va, por medio de este campo, le van a decir qué día devuelven ese libro y qué día va a tener usted para poderlo adquirir. Para eso es este campo. Y de sección, vamos a darle clic aquí ahí de sección. Va a ser número porque va a estar vinculada con la tabla sección, ¿verdad? La tabla secciones. Descripción, vamos a tener una breve descripción del libro. Por ejemplo, si tiene el libro de matemática trigonométrica, ¿qué es en qué consiste ese libro? Entonces ahí van a escribir ustedes en qué consiste ese libro. Y de estudiantes, agregar diccionario. Y esta va a ser numeración. Acuérdense que no pueden haber dos autonumeración. Numeración, perdón. Ahí está, numeración. Ahí está, autonumeración. Bueno, veamos. Eso es con respecto a libros. Todos estos campos son los de libros, ¿ok? Hoy vámonos con personal. Aquí tenemos el de personal. El campo personal va a llevar ID personal, que es autonumeración. Puede ser el número del carnet o el número de DUI del empleado. Nombre de texto corto, dirección texto corto, teléfono va a ser número, y de datos va a ser número. ID de datos, esta de personal va a estar vinculada con la datos biblioteca a la hora de las relaciones, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos en la tabla personal. Vamos a ir con la tabla personal. Va a haber un ID personal, va a ser autonumeración. Aquí podemos ocupar el DUI del empleado o el carnet del empleado, el número del carnet del empleado.
el nombre, la dirección del personal, teléfono y de datos, porque esta va a estar vinculada con datos biblioteca, ¿verdad? Porque el personal trabaja para esa biblioteca. Luego va la de libros, ya lo hicimos. Vamos ahorita con la de préstamos. La tabla préstamos, los campos que he considerado son los siguientes. Y de préstamos va a ser de autonumeración, y de estudiante va a ser número. Fecha de salida es la fecha, va a ser de tipo fecha, hora, el dato. Fecha de devolución va a ser de fecha, hora, el dato. El retraso va a ser de sí y no, el tipo de dato. Y los días de retraso, perdón, aquí era así. Y los días de retraso va a ser de tipo número, ¿verdad? Va, esa es con la de préstamo. Vámonos con la de estudiantes. Y de estudiantes va a ser de autonumeración, nombre, texto corto, dirección, texto, teléfono, número, fecha de nacimiento, va a ser de fecha y hora. Y de carnet, ese va a ser de tipo número, ¿verdad? Ok, sigamos. El autor, la tabla autor va a llevar y de autor, autonumeración, nombre, texto corto, fecha de nacimiento, fecha, hora, y de carnet, número. Secciones, y de sección, número, o autonumeración sería, ¿verdad? Autonumeración. Ok. Nombre, texto corto, y descripción va a ser de texto corto. Bueno, estas son las propuestas de los campos de las tablas, son las propuestas de las tablas también. Si usted con su criterio cree que se puede agregar algo más, lo podemos agregar, ¿ok? Siempre a la hora del diseño es donde uno va a estar viendo los vacíos, o está algo de más, entonces hay que quitar o agregar, ¿verdad? Eso depende del criterio a la hora de estar haciendo ya el diseño, pero por lo menos la propuesta, la planificación, ya lo tienen ustedes. Veamos, falta la de carnet de identificación, que el campo va a seguir de carnet, tipo de autonumeración, nombre, texto corto, el grado, texto corto, sección, texto corto. Aquí pude haber hecho también de memo también, ese tipo de dato memo. El tipo de dato memo lo que hace es de que usted puede agregar caracteres especiales, texto, número a este tipo de dato, a ese campo, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos el campo editorial, y de editorial, autonumeración, nombre, texto corto, dirección, texto corto, teléfono y número. Bueno, ya estamos con las tablas. Eso, si ustedes ven, la base de datos es algo sencilla, ¿verdad? No es tan compleja. Sigamos. Hoy vamos con las tablas relacionadas. ¿Cuáles son las tablas que vamos a relacionar? La primera va a ser la de libros. La vamos a relacionar con datos bibliotecas, y va a ser un tipo de relación de uno a varios. ¿Por qué? Porque un libro puede existir en varias bibliotecas. ¿Ok? La otra tabla relacionada va a ser la de datos bibliotecas con personal. Una biblioteca puede haber varios empleados, por eso el tipo de relación va a ser de uno a varios. La siguiente tabla relacional es autor. Autor se va a relacionar con libros, y va a ser un tipo de relación de uno a varios, porque un autor puede crear varios libros, ¿verdad? O hacer varios libros. Luego tenemos una tabla relacionada tenemos estas dos tablas, la de estudiantes con carnet de identificación. Estas tablas va a ser de uno a uno, porque un estudiante solo puede tener un carnet o un número de identificación, ¿ok? Entonces, por eso va a ser de uno a uno. Carnet de identificación, aquí vamos a agregar este carnet. Recuerden que hay que estar respetando, ¿verdad? A la hora, este era uno de los errores que más nos daban a la hora de crear los campos y las tablas, ¿verdad? Si ocupan mayúsculas y minúsculas, sepan dónde lo van a ocupar, ¿ok? Carnet de identificación junto con autor. Un carnet de identificación puede estar vinculado, o un número de identificación puede estar vinculado con el autor de un libro. Por eso va a ser de uno a uno. La tabla editorial va a estar relacionada con libros, y la relación va a ser de uno a varios, porque un editorial puede vender varios libros, ¿verdad? O tener varios libros.
Estudiantes con la tabla libros va a estar relacionada de uno a varios, porque un estudiante puede tener varios libros prestados, ¿verdad? Luego tenemos la tabla libros con secciones, va a ser de uno a uno porque según mi criterio, un libro puede estar en una sección nada más, no puede estar en varias secciones un libro. Entonces por eso la relación va a ser de uno a uno. Luego la de estudiantes y préstamos. La tabla estudiantes con préstamos tiene que ser de uno a varios. ¿Por qué? Porque un estudiante puede tener varios préstamos de libros, ¿ok? Sigamos en la 6. Hasta aquí termina la fase 2. La fase 2, ya hicimos la fase 1, la fase 2, hoy vamos con la fase 3. La fase 3 es donde usted va a crear los tipos de consulta, usted va a crear los formularios y usted va a crear los informes. Y es en la fase 3 que vamos a ver qué tipo de criterio maneja usted. Ya aquí se lo dejo yo a su libre albedrío. ¿Qué tipo de consulta va a hacer usted? ¿Va a ser una consulta sencilla, cruzada o de actualización? Se lo dejo a su libre albedrío porque usted ha sido estudiante que ha ido a la biblioteca y más de alguna vez ha hecho una consulta a la bibliotecaria y le ha dicho, mire, usted tiene tal cosa. Entonces esos tipos de consultas son las que usted va a crear. Va a crear el nombre de la consulta, en qué va a consistir esa consulta según la pregunta que se va a hacer usted en la biblioteca, y usted considera si la va a hacer sencilla, cruzada o de actualización. Eso depende de la pregunta. Por ejemplo, se me viene en la mente, tiene el libro 100 años de soledad. Entonces la bibliotecaria le va a decir que no. Entonces, pero ¿cómo va a ser que no? ¿Cómo va a saber ella que no? Porque va a ser una consulta sencilla y la va a crear vinculando una serie de tablas. Usted sabe cómo crear una consulta, y esta parte nosotros la vimos, acuérdense, está entre la actividad 6, actividad 7, vayan a ver esas actividades y cómo se crea la consulta de sencilla, la referencia cruzada y la de actualización. Esta parte es la que yo quiero que refuercen, por eso se los dejo a su libre albedrío. Prácticamente yo aquí ya les hice la base de datos. Lo único que hace falta aquí es que usted venga y con su propio criterio venga y crea sus consultas. ¿Cuántas consultas quiero? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consultas. 6 consultas y hágame 2 sencillas, 2 de referencia cruzada y 2 de actualización. 2 de cada una de estas, ¿ok? Usted ha sido usuario de la biblioteca, así de que más o menos vaya a crear la consulta según las preguntas que usted le puede hacer a la bibliotecaria y cómo la bibliotecaria la va a resolver. Y así usted crea esa consulta. Esa es la 6. La 7, en la fase 3. Siempre en la fase 3 hay que identificar los formularios que se crearán para ingresar la información a las tablas. ¿Qué tipo de formularios necesitan ustedes? Ustedes necesitan un formulario para poder ingresar los nuevos libros. Y tienen que tener un botón de agregar, un botón de eliminar, un botón de actualizar. No sé, se me viene en la mente. Usted ya hizo formularios y ya creó botones. Entonces, usted va a identificar qué formularios necesita. La formulario de estudiantes. Necesita tener un formulario de estudiantes para agregar a las estudiantes, un formulario de carnet, un formulario de autor, de editorial. Así de que van creando ustedes los formularios, se los dejo a su libre albedrío. Claro, vamos a tener una clase virtual en donde ustedes me van a explicar qué tipo de formularios y yo las voy a ir dirigiendo en esa clase virtual, ¿ok? Y por último, la pregunta 8 es definir los informes. Los informes que serán necesarios en la base de datos. Un informe puede ser cuántos libros se prestaron el día de hoy. Entonces usted va a crear un informe y me va a presentar el informe, el nombre del informe aquí. ¿Y qué es lo que hace? Este informe me presenta cuántos libros se prestaron. ¿Cuántos libros están un informe quiero saber cuántos libros, yo como director o de directora, cuántos libros no están en la biblioteca porque ¿cómo le podemos llamar a esto? O quiero saber las niñas que entregan puntualmente los libros o las niñas que entregan con retraso los libros para ponerle una condición a estas niñas. Ese es un informe.
Usted sabe cómo crear los informes. Ya lo hemos visto en la actividad 6, actividad 7, actividad 8. Vayan a revisar todo eso en la actividad 5. Bueno, la fase 3 se lo dejo a su libre albedrío. La fase 1 y fase 2 se los hice. Ya con eso ya usted ya puede hacer las consultas. Con la fase 1 y la fase 2 usted ya puede hacer las consultas. Solo es cuestión de que usted tenga criterio propio y crea su propia consulta. En la pregunta 7 usted ya sabe cómo hacer formularios. Solo que usted tiene que tener el detalle, la creatividad para poder crear el formulario. Y la 8, los informes, ¿ok? Yo lo voy a estar dirigiendo siempre. En la otra semana vamos a tener una clase sobre esto en informática educativa. Espero que ahorita vayan avanzando en crear este documento. Crear todo este documento. Aquí está, vean. En la pregunta 8, la pregunta 7 y la pregunta 6 son parte de la fase 3. No escribió nada porque eso se lo dejo a usted. Pero en la pregunta de las tablas fui una por una a enseñárselas. Ahí está, vean tal como está usted allí. Usted puede parar el video para copiar eso en su documento de Word. Vean, aquí pueden ver. Ahí están todas las tablas, todos los campos. Aquí puede ver los campos todavía en personal. Yo se los puede parar el video y ver allí y escribirlo, ¿verdad? El documento de Word. ¿Ok? Ahí están, con sus campos y sus tipos de datos. Luego de haber escrito todo esto en su documento de Word, ¿qué es lo que va a hacer usted? Empezar la etapa de diseño en Access. Ya les dije qué tabla van a ocupar, ya les dije los tipos de datos que van a ocupar. Y ya les dije las relaciones que van a tener. Bueno, ya que usted ya conoce las relaciones, aquí lo pueden ver las relaciones que puede tener usted en su base de datos. Ya con eso usted puede ya avanzar en el diseño, ¿ok? Espero que en la próxima clase ya podamos trabajar en la fase 3, ¿ok? Porque la fase 3 es donde más les va a costar a ustedes, porque van a tener que diseñar, que ser creativas, poder hacer las buenas preguntas para poder crear consultas o informes. Y bueno, eso con respecto a esto nada más. Ya se los tengo allí, se los voy a... el video se lo voy a subir para que usted pase toda esta información a Word. No crean que yo lo iba a hacer y les iba a subir el documento. No, háganlo ustedes. Quiero que ustedes lo hagan para que tengan una idea de cómo es que se hizo todo esto, de cómo se planificó. Quiero ver la fase 3. Ya dijimos que la otra semana lo vamos a hablar. Espero que ya para toda esta semana tengan para hacer todo esto. Y en la siguiente semana hacemos la fase 3. Bueno, si tienen alguna duda me dicen. Yo estoy trabajando también los videos tutoriales de la actividad 10, que son 4 casos y hay que hacerlos también. Mientras no termine usted esto, no va a poder realizar los casos. Los casos los tienen que hacer en 30 minutos. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que trabajen en esta semana. Dejo este video y en la próxima semana tenemos una clase virtual para hablar sobre la fase 3 y de cómo han avanzado en la fase 1 y la fase 2. Esto es todo por hoy. Dios me las bendiga, hijas. Acuérdense que estamos en el mes de mayo. Por favor, hagan su florecita. Recen el rosario todos los días. En 30 minutos. Son 30 minutos de su día para que usted le pueda dedicar a la Virgencita. Háganlo por amor, porque es ella la que les está cubriendo en estos momentos de tribulación. Con su manto sagrado las está cuidando. Por favor, Dios me la bendiga, cuídense. Adiós.